Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar lo que es electrónica analógica, empezando por el análisis del amplificador operacional. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver la configuración como sumador del amplificador operacional. Para esta práctica tenemos como pasos incorporar al software Multisim lo que es un amplificador operacional, resistencias, fuentes de voltaje, tierras, un generador de funciones y un osciloscopio para poder ver la respuesta del circuito. Entonces lo que hacemos es abrir el software Multisim, crear un archivo nuevo. Tenemos el área de trabajo y en el área de trabajo vamos a ir agregando los diferentes componentes. Dando clic derecho, empezamos por añadir componentes. En primer lugar vamos a añadir un amplificador operacional, en este caso el LF411ACH, y lo vamos a buscar en los materiales y lo vamos a agregar. Una vez que lo hemos ubicado, damos clic en OK y lo agregamos. De igual manera vamos a necesitar agregar fuentes de voltaje en AC. Vamos a agregar una sola y después la duplicaremos. De igual manera vamos a necesitar agregar resistencias. Vamos a agregar una de un valor fijo, igual luego lo duplicaremos y la cambiaremos de ser necesario. Vamos también a necesitar una fuente de poder para hacer la polarización del amplificador operacional. Y el osciloscopio que lo pondremos al final del circuito. Entonces vamos a proceder a realizar el circuito. Hacemos la fuente bipolar como ya la hemos hecho en anteriores ocasiones. Ingresamos la tierra. Para evitar muchos cables o excesivos cables, vamos a hacer con conectores. Este va a ser el voltaje positivo. Y lo conectamos al más 12 y ponemos también un voltaje negativo conectado al menos 12. Ahora vamos a proceder a a conectar las fuentes. Vamos a rotarlas 90 grados hacia la derecha y las conectamos de la siguiente manera. Vamos a copiarlas con los comandos control C, control V y las pegamos. Entonces, para poder conectar esto vamos a necesitar también las resistencias que habíamos ingresado al principio. La duplicamos, volvemos a pegarla y tenemos las tres resistencias de nombre R1, R2 y R3 con un valor. El valor lo vamos a configurar después. Hacemos la conexión de las fuentes de poder de voltaje en AC. Estas señales van a ingresar al amplificador operacional por la entrada inversora del mismo. Entonces hacemos clic y lo unimos con la primera entrada, unimos la segunda entrada y la tercera. Vamos a hacer la realimentación con una resistencia llamada RF.
de todas las resistencias las vamos a modificar después del valor, de acuerdo a lo que nos muestre el diseño propuesto en la práctica. Tenemos la salida y vamos a proceder a poner la polarización. Como habíamos dicho, para evitarnos excesivo cableado, ponemos un conector. En este pin vamos a poner el voltaje negativo, pin número 4, y en el pin número 7 vamos a poner el voltaje positivo. Seleccionamos BP. A la entrada positiva del amplificador operacional la vamos a conectar a tierra y cerramos el lazo de realimentación. Para poder analizar y ver las gráficas vamos a utilizar un osciloscopio de 4 canales, el cual lo agregamos. Entonces tenemos para ver la señal de la fuente número 1, cambiamos de color y lo ponemos azul para poder diferenciar después. A la fuente número 2 le ponemos un color verde. A la fuente número 3 ponemos un color café, y a la salida conectamos en el canal C. Aterrizamos lo que es el osciloscopio y tendríamos listo. Nos faltaría solamente la configuración de las fuentes, para lo cual regresamos al documento base por el cual estamos trabajando y nos pide que configuremos las fuentes con un valor de 1 voltio pico y una frecuencia de 500 Hz. Como vemos en el diseño que nos proponen, la primera fuente de voltaje tiene una amplitud de 1 voltio y 500 Hz, la segunda de 1 voltio y 1 kHz y la tercera de 1 voltio y 1.5 kHz. Todas las resistencias que están conectadas a las fuentes son respectivamente de 10, 20 y 30 kiloohmios, y la de realimentación es de 40 kiloohmios. Para trabajar de mejor manera, tenemos el voltaje 2. Ahora nos dice que ya está repetido y que deberíamos poner otro nombre. Vamos a intentar con este. Nos dice que los nombres del que queremos poner ya son repetidos, pero es cuestión solo de presentación. En este caso vamos a ponerlo voltaje 2 y voltaje número 3. Listo, el voltaje número 3 tiene los valores de 1 voltio y de 1.5 kHz. Cabe notar aquí que para poner 1.5 se necesita poner con el punto y no con la coma. En el voltaje número 2 es de 1 kHz y en el voltaje número 1 es de 500 Hz o 0.5 kHz. La resistencia número 1 con un valor de 10 kiloohms. La resistencia número 2 con un valor de 20 kiloohmios. La resistencia número 3 con un valor de 30 kiloohmios. La resistencia de realimentación con un valor de 40, y tendríamos prácticamente conectado el circuito como nos indica la figura. Entonces, continuando con el circuito,
el documento base sobre el cual estamos trabajando y hemos configurado, y nos pide como cuarto punto correr la simulación, dar doble clic al osciloscopio. Los voltajes de entrada se muestran en la figura 2.3 de acuerdo a los colores señalados en el esquemático. Vamos a ver si tenemos la misma respuesta en nuestro circuito, dando clic en play y abriendo con doble clic el osciloscopio. Como vemos, es una señal muy similar a la que nos muestra la polarización, el documento base, y esta señal está dada por los valores de los voltajes de entrada sumados, ya que es un circuito sumador, y en la salida vemos en amplitud el voltaje de entrada resultante, el voltaje de salida resultante de la suma de los voltajes de entrada con la respectiva realimentación. Por último punto, el documento base nos dice también cambiar los valores de los resistores y fuentes de voltajes de entrada y observar los cambios de señal que representa la salida del sumador. Entonces, en este caso vamos a hacer un cambio para que se muestre de mejor manera cómo se realiza la suma de la señal. Vemos que este no responde a la ecuación normal de lo que es un sumador, dado que los voltajes se encuentran desfasados, los voltajes de entrada, y por ende en algunos puntos la señal se suma y se resta sin saber a qué frecuencia obedecer. Por consiguiente, vamos a realizar el ejercicio de cambiar las fuentes de voltaje y ponerles todas las fuentes a la misma frecuencia, es decir, 1 kHz. Tenemos que las fuentes son las mismas y vamos a ver que en el voltaje de entrada por el canal A tenemos 1 voltio, en el canal B tenemos otro voltio, en el canal C tenemos una señal también de 1 voltio, y en el canal D, que tenemos la salida, vemos la respuesta en una señal invertida con una amplitud de 7 voltios pico pico, y podemos comprobar el funcionamiento del circuito sumador con amplificadores operacionales. Esperamos que en esta ocasión haya servido para su ayuda la configuración con amplificadores operacionales de un circuito sumador. Hemos verificado su funcionamiento tanto con señales de diferente amplitud como de diferente frecuencia, y hemos visto la salida del sumador en un osciloscopio, cómo funciona y cómo responde a las diferentes variaciones de los parámetros iniciales. Esto es todo en esta oportunidad. Este video tutorial llega a su fin y estaremos pronto subiendo más videotutoriales acerca de electrónica analógica con amplificadores operacionales. Soy Jorge Luis Naranjo y estoy a las órdenes para sus comentarios.